Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a un especial monográfico. Esta vez un editorial: El ferrocarril español patas arriba. Muchos de vosotros me habéis pedido, en privado y en público, que me pronunciara sobre el bochornoso espectáculo que hemos tenido que sufrir, no solamente los aficionados al ferrocarril, los usuarios y también los trabajadores de Renfe y de Adif. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Un accidente que afortunadamente no ha tenido víctimas mortales, pero que pudo haber sido gravísimo. La información que yo manejo de dentro de Renfe y de Adif es que si este tren de la serie 114 no hubiera descarrilado, o mejor dicho, no se hubiera descarrilado, hubiera llegado a la estación de Atocha y hubiera impactado contra otro tren. Todo esto hubiera quedado en una simple anécdota, a no ser de los muchísimos incidentes que ha habido en los últimos meses y en los últimos años en el ferrocarril español. Cada día es peor la situación de nuestro ferrocarril. Un hecho muy grave, pero que también llueve sobre mojado. Porque todos sabemos, los amantes de esta santa afición, el mal estado en el que se encuentra el ferrocarril español desde hace bastante tiempo. Los hechos consumados y verificados son los siguientes. El pasado sábado circuló por el túnel entre Atocha y Chamartín una doble composición de trenes de la serie 114. El de cabeza daba tracción y estaba remolcando a otro tren de la misma serie que estaba averiado. Resultaba ser un traslado de un 114 para llevarlo a los talleres de Fuencarral. Bueno, pues resulta que esta doble composición, con un tren de cabeza que estaba en funcionamiento y el tren de cola que estaba averiado, llega a la entrada de Chamartín. El tren se queda prácticamente parado en una pendiente bastante grande que hay a la entrada de la estación madrileña, y la comunicación que efectúa el maquinista es que se ha quedado sin tracción, que no puede subir con el tren remolcado. Y a partir de aquí no sabemos exactamente qué pasó. Por lo visto, el tren que estaba remolcado se desacopló. No sabemos si fue por el personal o que se haya roto el enganche, lo desconocemos, porque no han trascendido los detalles de ese problema, pero el hecho consumado es que el tren averiado se desacopló y fue 7 kilómetros cuesta abajo hacia la estación de Atocha. Según fuentes internas de Adif, y no solamente por los famosos audios, muchísima gente de la empresa pública lo sabe, ese tren bajó cuesta abajo a gran velocidad. Y alguien de circulación, viendo lo que iba a pasar, pues decidió meter este tren en una especie de vía desviada y dejarlo descarrilar a la altura del jardín botánico, ya muy cerca de la estación de Atocha. Hay algo que el gobierno y el Ministerio de Transportes no ha querido confirmar,
Y además es Vox Populi, se sabe dentro de Adif y se sabe dentro de Renfe. Si este tren no hubiera descarrilado, hubiera chocado contra otro en la estación de Atocha. Y hubiera sido catastrófico el accidente. No es por ser alarmistas, pero hay que decir las cosas como son. Estos son los hechos. Lo que falta por saber es qué provocó el desacople del tren averiado del tren tractor. Eso es lo que todavía no se sabe y está bajo investigación. Y ahora la gran pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Los detalles no han trascendido porque se está haciendo una investigación o porque al gobierno le interesa ocultar un hecho que podría haber sido catastrófico. Independientemente del gravísimo incidente vivido el pasado sábado en el túnel entre Chamartín y Atocha, hay otra cosa que no escapa a nadie y que llevamos denunciándolo durante muchísimo tiempo la comunidad trenera de YouTube, y es la enorme crisis de mantenimiento que está sufriendo el ferrocarril español. Según fuentes consultadas de Renfe, de Adif y de muchos aficionados entendidos que saben bastante sobre el tema, todos tienen el común denominador: la falta de mantenimiento, el mal mantenimiento del material motor y de las infraestructuras ferroviarias. Y también hay que sumar al mal mantenimiento el personal mal formado que ha entrado en los últimos años en Adif y en Renfe. No tanto en Adif, no tanto en Renfe, más en Adif. Tengo buenos amigos y buenas fuentes en Adif que me cuentan que las primeras promociones de trabajadores que entraron en Adif entre el año 2005 y 2010 aproximadamente eran trabajadores muy bien formados, pero en los últimos años la calidad del personal deja mucho que desear. En lo público, no solamente en el mundo del ferrocarril, pasa lo mismo en la educación, en la sanidad, en las carreteras, en los servicios públicos de los ayuntamientos. Todos sabemos que hay dos tipos de trabajadores. Está el trabajador con vocación, el médico, el maestro, el maquinista de Renfe que ama su trabajo, el trabajador de Adif, de Vía, que también le gusta mucho el ferrocarril, y de hecho la gran mayoría de mis amigos que trabajan en estas empresas públicas son amantes de su trabajo. Pero también hay otro tipo de trabajador que es un cáncer para toda España, y es el buscavidas, adicto a las oposiciones, adicto al empleo público únicamente porque es fijo para toda la vida y porque pagan bien a final de mes. Y en el fondo le da igual ser maestro, maquinista, trabajador de vía, enfermero o jardinero. Solo quieren un empleo para pasar el rato y para tenerlo fijo, aunque odie su trabajo. Por desgracia, el ferrocarril español se ha llenado mucho de estos personajes en los últimos años. Gente que no tienen vocación, ni oficio, ni beneficio. De hecho, he conocido casos que mucha gente de Adif me lo ha comentado, casos de personas que han entrado nuevas y que se negaban a trabajar y que se negaban a aprender y que incluso se les ha puesto expedientes para suspenderles empleo y sueldo porque no han cumplido con su trabajo. Únicamente lo que querían era una plaza en el sector público. Otro común denominador en el que estamos muy de acuerdo prácticamente todos es la gran chapuza de las subcontratas privadas, que han hecho que el mantenimiento, sobre todo del parque motor, sea bastante malo. Una empresa que contrata a otra, una subcontrata de la subcontrata, y en general esa descoordinación bastante grande entre contratas, subcontratas y la subcontrata de la subcontrata
pues hace que el material esté, por lo general, mal mantenido. Como muchos sabéis, yo soy de Salamanca. Aquí cada vez es peor la crisis del mantenimiento. El otro día, un tren de la serie 599 se quedó tirado de camino a Valladolid. El primer 599 con una avería grave en bastante tiempo. También los retrasos de los servicios Alvi entre Madrid y Salamanca, ya los retrasos son de 2 horas. De 2 horas en un tren que se supone que es de alta velocidad. Y ya no hablo de las locomotoras de mercancías, que ya lo he dicho en varios de mis vídeos. Muchas veces no hay locomotoras prima preparadas en el depósito para realizar los servicios de trenes de mercancías. Los vagones ya están preparados en las estaciones de clasificación, pero no hay tracción para esos trenes de mercancías. Muchas veces no llegan piezas. Otras veces las piezas llegan tarde. El material se avería más de lo normal. Incluso hay canibalización de locomotoras de unas a otras. A algunas locomotoras hay que quitarles piezas para luego ponérselas más adelante. En fin, una chapuza. Y lo mismo pasa con las unidades de tren. Unidades de tren que están en perfecto funcionamiento y hay que canibalizar, porque resulta que hay otro tren averiado que necesita una pieza de otro tren, porque no llegan repuestos nuevos. Cada vez es peor. Nunca se había visto la canibalización de material nuevo en toda la historia de Renfe. Sí, canibalización de material motor que estaba dándose de baja para aprovechar sus piezas, pero estamos hablando de material nuevo por escasez de repuestos. Y para finalizar este bloque, estamos hablando del mal personal contratado en los últimos años, de la falta de mantenimiento y también la manifiesta irresponsabilidad tanto de los dirigentes políticos, de los altos cargos de Renfe de Adif, incluso de muchos jefes irresponsables que no hacen bien su trabajo. Por supuesto que no hablo de los buenos jefes que aman el ferrocarril y sí que son responsables y se hacen responsables de la seguridad de los viajeros, se hacen responsables del buen funcionamiento y prácticamente de todo. Quien ama la profesión se hace responsable de ella. Pero, tristemente, la deriva que está teniendo lo público en España es el tener cada vez más irresponsables dirigiendo el sector público español. Cada vez son más los que posturean en vez de ser responsables. El ferrocarril español tiene, desde hace muchos años, un problema de desequilibrio de inversiones. En España, el 90% de la inversión es para alta velocidad, mientras que el 10% restante es para el ferrocarril convencional, cercanías, mercancías, media distancia y demás. La inmensa mayoría de los trenes que usan la mayoría de los españoles están o mal mantenidos, o son lentos, o son problemáticos. La alta velocidad tiene mucha culpa que globalmente la red española sea tan mala en la actualidad. Hay que recordar que en 1985, el 1 de enero de aquel año, de aquel triste año, se cerraron miles de kilómetros de líneas férreas en España. Pocos años después surgió el primer proyecto de alta velocidad, que fue la línea Madrid-Sevilla, donde el gasto que hubo en esa línea fue desorbitado, un gasto que se podría haber utilizado para no cerrar líneas férreas y para mejorar el ferrocarril convencional. Se puede decir que el AVE y la alta velocidad han sido en gran medida los grandes culpables del desastre actual. La verdadera motivación de la alta velocidad siempre fue política.
España en la década de los 80 no necesitaba alta velocidad, ni en los 90 ni ninguna otra época, porque necesitaba su red de muchas inversiones para que pudiera funcionar bien. Toda la red convencional española, poner más kilómetros de doble vía, aumentar las velocidades medias, electrificar tramos y tener un sistema ferroviario donde el mantenimiento y el funcionamiento siempre estuviera asegurado. Esta desorbitada inversión en alta velocidad ha hecho que el ferrocarril español convencional, incluso el de la propia alta velocidad, no sea rentable a lo largo del tiempo y tenga graves deficiencias en su mantenimiento. La única razón por la que existe la alta velocidad en España es para que el político de turno se haga la foto y porque da votos llevar el AVE a una capital de provincia o a algún lugar de España garantiza miles de votos, mientras que el transporte de mercancías, los trenes de cercanías y demás, pues no dan votos, no tienen rentabilidad política. Ya va siendo hora de tirar abajo ese tópico. España no necesita alta velocidad. Lo que necesita es un ferrocarril digno para todos los españoles y para todas las regiones españolas, y acabar con los desequilibrios que siempre ha habido a lo largo del tiempo. Imaginemos que en España no hubiera habido alta velocidad, pero sí que hubiéramos tenido disponible el dinero para poder remodelar toda la red ferroviaria española. No se hubieran cerrado líneas y todas las líneas de todo el territorio español serían aptas para 160 km por hora, tendrían doble vía, incluso cuádruple vía en muchos tramos, y se podrían haber alargado también la capacidad para los trenes de mercancías. Hubiéramos tenido una red homogénea, quizás de ancho internacional, en todo el territorio, y donde no habría estos desequilibrios tan grandes entre las grandes ciudades y otras regiones como Extremadura, que tienen un muy mal ferrocarril. La alta velocidad profundizó aún más en los desequilibrios que ya existían en otras décadas, entre la red principal y la red secundaria y la red complementaria que existió durante muchos años, que sí que había bastantes diferencias de calidad entre una red y otra. Madrid está saturado de tráfico. Solo hay que pasar por Atocha Chamartín unas horas y ver el enorme tráfico que hay. Ya va siendo hora de crear una red alternativa más transversal. En la serie, que ha gustado mucho y lo agradezco mucho, en mi serie Ruta de la Plata, he hablado en defensa de la Ruta de la Plata precisamente para crear itinerarios alternativos para que no pasen por Madrid. Si la Ruta de la Plata estuviera abierta con una buena calidad de vía y otras líneas del resto de España, muchos trenes de mercancías y de viajeros no necesitarían pasar por Madrid y saturar aún más la zona centro. Y se hubieran ahorrado un montón de inversiones que fueron demasiado caras y que no son la solución. Porque estas obras que están teniendo las estaciones madrileñas no van a acabar con el problema de saturación del tráfico. Todo lo contrario, van incluso a aumentarlo. Que no nos engañen. No hay falta de dinero en el ferrocarril español. Se ha tirado el dinero en muchos proyectos de alta velocidad que luego no son muy rentables, y también desde el Estado y desde las administraciones públicas se ha gastado mucho dinero en cosas inútiles y no en lo que realmente importa. Con el dinero que han valido algunos túneles y algunas obras majestuosas que se han hecho en la red ferroviaria española, habría dinero para el mantenimiento, para comprar nuevos trenes, para reabrir líneas y para que el ferrocarril convencional pudiera funcionar con un alto estándar de calidad. Eso de que falta dinero, no.
no falta presupuesto, lo que hay es desequilibrio presupuestario. Hay dinero para obras que valen muchísimo dinero, pero luego no hay dinero para mantenimiento. Y no solamente pasa en el ferrocarril. La gente que conduce está acostumbrada a ver baches, incluso en autovías muy importantes de toda la red española. Concluyendo, vamos a hacer un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí. Un ferrocarril mal mantenido, tanto en trenes como en infraestructura. Políticos incompetentes de este gobierno y del anterior, y de los anteriores en general, porque la política ferroviaria lleva siendo mala muchos años. Un mal relevo generacional. Se han jubilado magníficos profesionales, tanto de mantenimiento de vehículos como de vías, y no ha habido un nuevo personal que haya seguido el buen ejemplo de las generaciones anteriores. Excesiva inversión en alta velocidad, cuando con menos de ese dinero se podría tener más trenes, mejor mantenidos y un ferrocarril convencional que llegara a todo el mundo, y así evitar la saturación que hay en algunos lugares de España. Un ferrocarril politizado, que acaba siendo el destino de muchos buscavidas que no les interesa para nada el servicio público, únicamente sus propios intereses. Y algo muy importante, ¿servirá esta lección para mejorar el ferrocarril español? ¿Para parar de una maldita vez las excesivas inversiones en alta velocidad? Y poder desviar esas inversiones a trenes de cercanías, a líneas para que puedan llegar hasta la última provincia y el último rincón de España con trenes dignos, que funcionen bien como mínimo 160 km por hora y que por fin pueda despegar el transporte de mercancías por ferrocarril. Este sistema, como se ha demostrado en Alemania y en Francia, con altas inversiones en alta velocidad, no beneficia a largo plazo al ferrocarril, todo lo contrario, lo hunde aún más en la miseria. Solo hay que ver el estado de Alemania y de Francia y todos los problemas que están teniendo allí con el mantenimiento de las líneas de alta velocidad. Seguramente se me quedan cosas en el tintero, pero México Ferroviario dijo lo que tenía que decir. Ya veréis en el futuro algo más vídeos de análisis, porque la situación del ferrocarril español es la peor de su historia. Yo nunca he visto una situación tan lamentable como esta. Es más, y lo más llamativo de todo, nunca con tanto dinero se hicieron las cosas tan mal. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.